Buenas tardes, mi nombre es Yender Guerra, estudiante del quinto año de Ciencias Políticas de la Universidad Católica del Táchira. Vengo a presentar mi tesis que tiene por nombre Estudio de la participación política mediante acciones de protesta de la sociedad tachirense en el año 2014 entre los meses de febrero y junio. Este trabajo es para optar al título de licenciado en Ciencias Políticas, mención Política Internacional. Como primero tenemos que el planteamiento del problema es la tesis que nos hemos planteado para resolver una de las mayores problemáticas que se plantea dentro de la sociedad tachirense. Pues el 2014, según datos del Observatorio Venezolano de Conflicto Social, fue uno de los años con mayor número o cantidad de protestas. Ha sido la mayor actividad social y política desde la toma del poder de Nicolás Maduro, y especialmente la sociedad tachirense ha sido partícipe de estas acciones de protesta, acciones de calle que se han evidenciado o que han tomado fuerza del 2014, del 2012, pues a raíz de la crisis económica. La problemática que vimos dentro de todas estas características es que no se han estudiado a profundidad o bajo parámetros académicos o científicos, y no se ha explicado las evidencias que nosotros tenemos o que podemos encontrar dentro de la participación, dentro de las acciones de calle. Entonces es por eso que nosotros encontramos que no hay un análisis efectivo de la participación social, si es efectiva, si no es efectiva, si evidentemente hubo unas acciones de protesta, si evidentemente el ciudadano venezolano y el ciudadano tachirense en especial pues participa de estas acciones de protesta, y si son consideradas como acciones de protesta que se enmarcan dentro de la participación política. Por eso es que hablamos que del 2014 pues se presentan protestas gubernamentales debido también a las crisis económica, social y política que se presenta dentro del país. Nos planteamos un objetivo general, que es el estudio de la participación, estudiar la participación política mediante acciones de protesta de la sociedad tachirense. El objetivo general y los objetivos específicos están el de indagar en los conceptos acerca de la participación política y de las acciones de protesta, ¿sí? Porque debemos, digamos, con estos objetivos explicar el objetivo principal. Tenemos también como objetivo específico investigar la participación política a través de acciones de protesta de la sociedad tachirense. Si han habido anteriormente acciones de participación ciudadana, de participación política, acciones de calle, el histórico de acciones de calle dentro de la sociedad tachirense. Determinar los elementos motivantes de la participación política será entonces uno de nuestros objetivos específicos también, con el que nos ayudará a estudiar la participación política. Y por último, analizaremos la efectividad de la participación política, que es, digamos, la conclusión de este trabajo. Si la participación política en el 2014, entre los meses de mayo y junio, de marzo y junio, fue efectiva, ¿no? Que es lo que realmente importa. Como primer objetivo, como capítulo 1, tenemos que indagamos en los conceptos acerca de la participación política, ¿sí? Definimos lo que es la política, que considerado con algunos autores es el ámbito de lo común y de todos en la polis. La política es lo que concierne a todos, es lo que el ciudadano común hace diariamente, y los problemas sociales, económicos y políticos que se presentan dentro de la sociedad. El desarrollo de la participación política va dirigida a explicar, a demandar e influir o tomar parte en el proceso de las decisiones políticas. Es decir, el ciudadano, el hombre común, empieza a desarrollarse como ciudadano a través de la participación política, a través de la intervención en los procesos y decisiones nacionales, públicos o estatales. Tenemos que los tipos de participación, hay diferentes tipos de participación: el votar, la campaña política, la actividad comunitaria, la actividad particular, las protestas, que es las que estamos analizando, y el ejercicio de los cargos públicos. Es decir, el ciudadano no solo tiene
una opción para participar activamente o participar políticamente dentro de la sociedad, sino que tiene una variedad, un catálogo de opciones para participar y para hacer efectiva su participación, para desarrollarse como ciudadano dentro de la sociedad. Capítulo 1 continúa explicando los factores que inciden en la participación política, que más adelante nos servirán para determinar qué factores determinaron o qué factores conllevaron a las protestas del 2014 en el estado Táchira. Los factores pues son simples, son los sociodemográficos, los económicos, los políticos y los psicológicos. Esto los explicamos o los podemos definir como factores que promueven o no promueven la participación política. Es decir, el ciudadano entre más vea o no estos factores sociales o políticos vulnerados o no, pues entonces participará más o menos en la acción política. Los factores sociodemográficos pues son factores, digamos, poblacionales, son más de edad de los jóvenes y los jóvenes participan más o menos. Los económicos, pues evidentemente son aquellos factores en los que los ciudadanos consideran de que la economía personal y la economía ciudadana pues no está bien. Las políticas públicas en materia económica pues no se están dando bien. Los políticos, los factores políticos, pues evidentemente es la toma del poder, quién está en el poder, cuántos podemos estar en el poder y pues obviamente los grupos sociales y los grupos que están dentro de los partidos, dentro de la sociedad, pues están más interesados por estos factores. Y por último, los psicológicos, que bueno, crianza, tradiciones, costumbres que nos hacen participar en las acciones de protesta. Tenemos que la clasificación de la participación política está en legales y legítimas, porque hay que destacar que lo legal no siempre es legítimo y que lo legítimo no siempre es legal. La diferencia entre lo legal y lo legítimo es que, bueno, lo legal está escrito, está constituido en una, valga la redundancia, en una constitución o en unas leyes. Y lo legítimo es lo que el pueblo hace creer, es decir, lo que el pueblo aprueba, lo que la mayoría aprueba. Entonces, tenemos que la participación política puede ser legal o legítima. Sin embargo, lo legítimo, pues, se tiende a convertir en legal. Como participación legal, pues podemos destacar las acciones de protesta, el voto, etcétera. Y como participación legítima podemos destacar los tranconazos, las barreras en las calles, a pesar de que son ilegales porque no permiten el desarrollo común de la vida cotidiana, pues son legítimos porque la gente los acepta como tal. Hay formas de participación, la directa y la indirecta. ¿Sí? La forma de participación directa, pues sabemos que es el voto, que el ciudadano acude a las instancias ya establecidas para votar y directamente elige sus candidatos. Los niveles de participación política, pues está el primero, segundo, tercer y cuarto nivel, que bueno, están definidos según las personas que participan, es decir, hay algunos que participamos solo votando, hay otros que participamos votando y recurriendo a marchas, que este ya sería el segundo nivel, el tercer nivel, hay otros que participan como votando, participan marchando, pero también participan de los partidos políticos o hacen vida entre los partidos políticos o los grupos de la sociedad civil. Y los primer nivel, pues tenemos a los políticos, que son los que ejercen esta participación. El capítulo 1 se sigue hablando pues un poco del contractualismo y la participación política, que bueno, que los hombres dan búsqueda o dentro de grupos que conformen, ellos buscan los cambios políticos a través de las acciones de protesta. Tenemos las formas de protesta que son las lícitas, las concebidas dentro del orden legal, que son más o menos las mismas que hablamos más arriba, y las ilícitas, que hay prácticas que se pueden considerar como ilícitas, aunque socialmente sean aceptadas, ¿sí? Las acciones de protesta más comunes, pues eventos de protesta convencionales, confrontacionales, los eventos de protesta violenta. Esto nos ayudará a determinar qué tipo de protesta fue la que se dio en el estado Táchira. Capítulo 2. Investigar la participación política a través de acciones de protesta de la sociedad tachirense en 2014. Tenemos un histórico de acciones de calle que evidencia que el estado Táchira y la sociedad tachirense pues, ha participado activamente entre las acciones de protesta y las acciones de calle, o ha tomado las acciones de calle como una institución fundamental para exigir sus derechos y reclamar sus derechos. Pues hablamos un poco también de las protestas con contenido político. Primero empezamos a ver las protestas universales que tienen cada vez más contenido político,
más que contenido social, y que están o que vienen a reclamar entonces cuotas de poder dentro de la sociedad. En el capítulo 2 continuamos, pues empezamos a hablar sobre el contexto político en el 2014. Bueno, el contexto político en el 2014 se resume a la muerte de Hugo Chávez y la crisis política originada por la muerte de este mismo. Pues sabemos que Hugo Chávez representaba un liderazgo efectivo dentro del Estado venezolano y dentro del país, dentro de la nación y dentro de sus seguidores efectivamente. La muerte de Hugo Chávez y la sucesión por parte de Nicolás Maduro evidencia o hace que haya un contexto político difícil en el 2013 que viene en el 2014. El contexto social 2014, pues en la parte social, pues hay disminución de la inversión social, la inseguridad, destaca el asesinato de Mónica Spear como una de las actrices una de las actrices más importantes del país, que pues hace que sea también de uno de los elementos que determinan las protestas. En el contexto económico, pues la caída de los precios del petróleo, las políticas erradas por parte de Nicolás Maduro y del gobierno venezolano, pues hacen que la economía venezolana vaya en declive, vaya al piso y que aún actualmente pues no se pueda levantar. Los mecanismos de participación de políticos de la sociedad tachirense fueron los siguientes. Las acciones de protesta. En el Táchira la situación se desbordó hasta el punto de que todas las grandes ciudades y urbanismos de la entidad decidieron participar en las mal llamadas o denominadas guarimbas. Las guarimbas pues son la definición de los tranconazos de calle con escombros, cualquier cosa que se puedan imaginar para trancar las calles. Esto es lo que se denomina guarimbas y fue una de las, digamos, de las estrategias que usó en ese momento la ciudadanía para tratar de paralizar la vida cotidiana, la vida común del ciudadano. Tenemos que el capítulo 3 ya habla de determinar los elementos motivantes de la participación política, ¿sí? ¿Cuáles fueron los elementos? Pero ¿cómo hicimos nosotros para determinar esos elementos? Bueno, habría que preguntarle a los que participaron y evidentemente sí lo hicimos. Hicimos tres entrevistas, 2 a dirigentes estudiantiles y 1 a un concejal político o una figura política, en la que determinamos las siguientes características, ¿sí? Pues los elementos, en la entrevista número 2 y en las entrevistas, pues hablamos de que los elementos motivantes de la participación política están ligados a la ostentación de un cargo público, es decir, entre más cerca yo esté de ejercer un cargo público, pues mayor va a ser mi motivación para participar efectivamente en las acciones de protesta. En el estado Táchira la participación política también mediante acciones de protesta de la sociedad pues fue alta, según lo que determinaron los entrevistados. Las condiciones socioeconómicas fueron, digamos, el principal elemento que determinó la motivación para que la gente participara. Las condiciones socioeconómicas que había el país, en especial el estado Táchira, pues fueron el determinante principal para que toda la sociedad se organizara y propusiera a través de sus dirigentes acciones de calle, ¿sí? Por otra parte, tenemos que está en la mente colectiva del tachirense intervenir en todos los procesos políticos, sociales y económicos. Es histórico como el tachirense, y no en vano, Táchira tiene 7 presidentes, porque la sociedad tachirense le gusta intervenir en los conflictos políticos, económicos, sociales y económicos que generen cambios para sí mismos. Esto fue lo que determinamos en el 4º capítulo, que el elemento principal motivante fue las condiciones socioeconómicas. En el capítulo 4, que es casi nuestra conclusión de la tesis, pues analizamos la efectividad de la participación política de la sociedad tachirense a través de acciones de protesta. Tenemos como limitaciones la actividad de protesta, ¿sí? ¿Cuáles son las limitaciones según algunos autores? Bueno, algunas de las limitaciones, la comunicación, los recursos, que son, digamos, las 2 principales. La comunicación, porque si la protesta no es efectiva, no es efectivamente comunicacional, pues evidentemente no es efectiva. Los recursos, pues los recursos son los recursos humanos, los recursos políticos, los recursos económicos con lo que cuenta la participación política. Las teorías que definen, bueno, tenemos que Junji Marco pues habla de la cobertura mediática de los sucesos como principal característica de determinar si o no la protesta es efectiva. Tenemos que Piven Foss y Cloward Richard hablan del poder de la desobediencia colectiva, es decir, entre más desobediencia colectiva hay, pues mayor va a ser la capacidad y la efectividad de la protesta. Alvin Robert habla de que la protesta debe usar la violencia para lograr sus objetivos. Claro,
no necesariamente pues será eficaz, pero sí hay que tratar de disminuir las muertes y las pérdidas de los recursos humanos. Y por último, Kurt Scott habla sobre el uso de los métodos comunes y que también se puede recurrir a la violencia para que la protesta sea efectiva. Tenemos como capítulo 5 ya como determinante principal, perdón, como capítulo 4 y como determinante principal, ¿las protestas fueron efectivas o no? Bueno, en parte sí. En parte sí, porque en los términos de una profundización de la institucionalidad democrática se evidencian innegables avances. Es decir, se han reclamado derechos que se han podido o que el gobierno, el Estado le ha tocado cumplir a los ciudadanos. Y no porque observando la conceptualización en la que se marca la efectividad de las protestas, pues tenemos que varios autores consideran que las condiciones mínimas para que una acción ciudadana den resultados, pues no se cumplieron en el 2014. Podemos decir que en un 80 o 90% las protestas dentro del estado Táchira no fueron efectivas. Por último, tenemos 4 grandes conclusiones. La primera, en las acciones políticas de participación legítima, el hombre consigue una manera de alzar su voz a través de las exigencias. Cuando no son atendidas por las instituciones normales, el hombre recurre a las protestas para que éstas sean atendidas, para que sea escuchado. La otra es que los tachirenses creen fervientemente en las acciones políticas de calle. Han usado esta estrategia como una de las mayores instituciones o digamos las mayores costumbres o ejercicios de la acción política para exigir sus derechos. No solo desde ahora, desde 2014, sino históricamente el ciudadano tachirense ha sido un ciudadano de protesta, de calle. Por otra parte, tenemos que en el Táchira pues se establecieron condiciones que motivaron la participación. En primera instancia, pues obviamente las condiciones socioeconómicas, pero también las condiciones sociopolíticas. Hablábamos de que el tachirense o los ciudadanos tachirenses querían la renuncia de Nicolás Maduro. Tenemos, ya por último, por las últimas conclusiones, que se determinó entonces que las protestas en el estado Táchira no fueron del todo efectivas. Como hablábamos, el 90% de las protestas del estado Táchira no fueron efectivas porque no cumplieron con los objetivos que se habían planteado. Y por último, tenemos como conclusión general que las acciones de protesta son una forma de participación política que tiene que ser estudiada, estructurada y planificada dentro de los conceptos de la participación política, ya que nosotros no podemos abandonar estas estrategias, no podemos dejar estas estrategias sin conceptualizar, sin estudiar, ya que son necesarias para empezar a explicar los fenómenos sociales que se presentan dentro de esta estrategia. Mi nombre es Yender Guerra, soy estudiante de quinto año de Ciencias Políticas, espero haya sido de su agrado este video y pues hasta pronto.